habíamos visto anteriormente para poder identificar esta pareja, para poder abordar a la pareja, para poder identificar desde cuándo está sufriendo estos trastornos, qué tiempo ha transcurrido, todos los estudios que se haya podido realizar para que sea sometidos a esta terapia. Y una vez identificado a las parejas que no tengan un índice de masa corporal mayor a 32, que hayan tenido relaciones consecutivas de más de un año sin protección y no hayan logrado concebir, que a pacientes con antecedentes de abortos repetitivos, en el varón pacientes con antecedentes de criptorquidia, de síndromes febriles, varicoceles, trauma en los genitales, consumo de droga, alcohol, tabaco, afecta la calidad de los espermatozoides. Si bien en el varón se regenera cada 3 meses los espermatozoides, estos disminuyen su vitalidad a partir de los 40 años, al igual que las mujeres, la cantidad de los óvulos disminuye después de los 35 años, lo que significa que a partir de esta edad ya se tiene que tener mayor predisponencia tanto en la mujer como en el varón. Es por eso que en las mujeres a partir de los 35 años se considera embarazo de alto riesgo por la edad. ¿Por qué? Porque se suman otros trastornos durante el embarazo, mayor predisposición a trastornos hipertensivos, mayor predisposición a diabetes en el embarazo, mayor predisposición a trastornos cardiovasculares y renales. Entonces se añade otro tipo de patologías en estas pacientes. Y peor si las vamos a identificar en la etapa de borderline. A partir de los 40 años, la terapia para fertilidad, realizar los estudios no es de un mes. Mínimo, en realizar los estudios va a comprender entre 3 meses hasta 2 años para poder identificar y tratar estas parejas. Lo que significa que si están alrededor de los 40 años, para que nosotros podamos realizar un tratamiento, vamos a estar oscilando entre los 42, donde estas pacientes probablemente ya no podamos extraer la cantidad de óvulos necesarios para realizar esta terapia. Por lo tanto, después de haber identificado estas parejas para poder identificar y realizar la técnica de reproducción, ahora sí vamos a abordar qué terapias las podemos ofrecer. Entonces, para que no nos olvidemos, habíamos identificado los conceptos, para unificar estos conceptos, que esterilidad es la incapacidad para lograr un embarazo posterior a un año consecutivo de relaciones sexuales sin protección. Es decir, que esta pareja nunca ha logrado embarazarse. Esta tiene su subclasificación, que es en primaria y secundaria. Primaria, que la paciente nunca se embarazó, es decir, nunca pudo gestar. Y secundaria es cuando la paciente sí pudo gestar, pero después de eso nunca más pudo volver a embarazarse. Es decir, no se pudo tener ninguna gestación. No estoy diciendo aborto, sino gestación. E infertilidad es distinto. Infertilidad va a ser la incapacidad de poder llevar un embarazo a término. ¿Qué significa? Que esta paciente sí puede gestar, pero ninguno de estos embarazos termina con un producto vivo. Es decir, que ninguno de estos embarazos termina con un producto a término. ¿Qué significa? Que esta paciente se embarazó y terminó en aborto de forma consecutiva. Se embaraza y aborta, se embaraza y aborta, se embaraza y aborta. O sea, abortos repetitivos. También tiene su subclasificación en la mujer y en el varón, de infertilidad primaria y secundaria. Primaria es cuando una vez se embarazó, primaria es cuando nunca pudo terminar con un embarazo a término. Es decir, se embarazó, pero nunca de estos embarazos llegaron a un bebé vivo. Todos terminaron en aborto. Y la secundaria es que después de haber tenido un hijo vivo, quiere volver a embarazarse y todos los embarazos consecutivos terminan en aborto. A eso se identifica la infertilidad secundaria. ¿Listo? Entonces tenemos lo que va a corresponder, sus clasificaciones en primaria y secundaria, y habíamos visto también el índice de frecuencia de presentación. Generalmente creen, y se cree hasta la actualidad, que el factor único predisponente es la mujer. Pero habíamos visto, no, estadísticamente se ha podido identificar que de un 35-40% tanto factor femenino como masculino son los causantes de los trastornos de fertilidad, lo que significa que no es más la mujer o es más el varón. Ambos están en este promedio de un 35-40%, pero factor mixto se debe a un 20 y un 25%, lo que significa que ambos, la pareja,
es la que no puede lograr gestar, no solo la mujer o no solo el varón, sino en la pareja en conjunto. Habíamos visto también dentro de las causas, existen un sinfín de causas, desde hormonales, tóxicas, infecciosas, mecánicas, congénitas, genéticas, inmunológicas, de causa idiopática. Todas estas causas que ya las hemos visto anteriormente van a entrar dentro de esta clasificación que vamos a identificar estas parejas para poder determinar quién es el causante o por qué medios no se está pudiendo gestar. Pero habíamos visto también un poquito que dentro de estas causas también están los costos. ¿Qué significa eso? Se debe valorar los aspectos morales, físicos, psicológicos y económicos. ¿Por qué? Porque terapia de fertilidad no lo cubre ningún seguro. No está cubierto por ningún seguro, ni de corto plazo, ni seguro producido por el Estado. Entonces no cubre. Lo que significa que los costos de fertilidad son altos, son bastante altos. Realizar todos estos estudios a la pareja son bastante costosos para poder identificar principalmente el cariotipo o poder identificar qué genoma es el que está produciendo la delección principalmente en el espermatozoide y en el varón para que tengan fecundaciones que terminen en abortos repetitivos, principalmente en aquellos varones en que sufren de oligoespermia, teratoespermia y azoospermia. Si bien en el varón en la etapa de 25, 27, 30 años tiene una normoespermia, que significa la cantidad de espermatozoides normales regulares, con motilidad y calidad normal, después de los 40 por sus antecedentes previos o incluso antes, este varón puede sufrir alteraciones en la calidad de los espermatozoides. ¿Qué significa? Que si durante su etapa de la niñez, durante todo este periodo, ha sufrido trastornos febriles, es decir, aumento de temperatura, trauma en los genitales, antecedentes de criptorquidia, antecedentes de parotiditis, consumo de alcohol, tabaco y peor drogas, lo que significa que esta cantidad y calidad de los espermatozoides va a disminuir. Y al disminuir esta cantidad y calidad de los espermatozoides, este varón puede entrar en oligoespermia. Y si entra en oligoespermia, se van a empezar a fragmentar estos espermatozoides. Si se fragmentan estos espermatozoides, significa que va a existir un daño en el brazo largo y en el brazo corto, principalmente en el brazo largo. No significa que no va a poder embarazar, sí va a poder embarazar una pareja, pero lo más probable es que estos embarazos terminen en abortos consecutivos. Y ahí viene lo que son los costos. Realizar todos estos estudios son bastante caros. Las parejas que entran en terapia de fertilidad, que ya entran en este protocolo que hemos visto, son años que están tratando de buscar gestar y se hace la terapia, se logra gestar, pero la terapia en sí de fertilidad termina con la gestación, lo que significa que si una mujer no ha podido embarazarse y el varón no ha podido gestar, se produce la fecundación y ahí es lo que termina. Ninguna terapia va a garantizar que ese embarazo termine con un producto vivo. Esta pareja va a poder gestar in vitro, pero puede que esta gestación termine nuevamente en aborto. Eso no lo va a garantizar en la terapia de fertilidad. ¿Qué va a garantizar? Que podamos gestar con un espermatozoide que a través de los exámenes como FISH que se realiza, puedan gestar con un espermatozoide adecuado. Y si gesta con un espermatozoide adecuado, se va a producir la gestación. Pero esto no va a significar que este embarazo sí o sí te va a nacer con un producto vivo. ¿Por qué? Porque todo el proceso de la gestación no lo va a llevar la fertilidad termina en la gestación. ¿Quién lo va a llevar el embarazo? El obstetra. ¿Listo? El obstetra va a ser como cualquier embarazo que va a proseguir simplemente considerado como un embarazo de alto riesgo. Evidentemente hay centros de fertilidad que vienen en conjunto, ¿no? Se hace la terapia de fertilidad y te derivan después al obstetra para que continúe con la gestación, con el embarazo. Pero lo repito, todos los procedimientos que se hacen, las técnicas de reproducción humana asistida, concluyen una vez que se ha producido la gestación, una vez que se ha producido este embrión que ha podido anidar en la cavidad uterina.
Problemas morales y psicológicos, porque esto ya les había hablado, creo, a ustedes un poquito en la anterior clase. En nuestro medio, en nuestro país, todavía no hay leyes que intervengan en fertilidad. No hay leyes concretas en las que podamos identificar si se puede o no realizar terapia de fertilidad. En otros países, principalmente en Europa, ya hay leyes que determinan. ¿Por qué? Porque al hacer terapia de fertilidad, por ejemplo, en pacientes en las que no pueden gestar de forma natural o las que no se pueden hacer técnicas de baja o mediana complejidad, y sí o sí necesitamos realizar una técnica de alta complejidad, como la inyección intracitoplásmica o la fertilización in vitro, en la que vamos a extraer los óvulos de la mujer, se va a inducir a la ovulación y se va a extraer los espermatozoides, y estos óvulos y espermatozoides van a fecundar en una cajita de Petri. Entonces colocamos, extraemos, digamos, 8 óvulos que se ha producido en la ovulación, y se extraen los espermatozoides del varón. Se coloca todos los espermatozoides y estos se los junta en esta plaquita. Entonces en ellos se va a producir la fecundación de forma externa, y una vez que han fecundado, puede que no fecunden 1 o 2, puede que fecunden los 8 óvulos, pero la norma indica que solo se puede colocar en la cavidad uterina máximo 3 óvulos fecundados, no se puede colocar los 8. ¿Y qué pasa con el resto? Estos son embriones. Y estos embriones, ¿qué pasa con los que han quedado, con los 5 que han quedado? ¿Se los va a desechar? Si se los desecha es un embrión, ya se lo considera por la iglesia y por las estas, ¿qué se llaman? Esas que están en las feministas, que ellas son, que es un producto vivo, que tiene leyes, que puede pesar y todo lo demás. Es un embrión. Entonces se lo va a desechar, se lo considera un aborto, se lo considera que es un producto vivo que lo vamos a matar prácticamente, o sea, se lo vamos a criopreservar. Si se lo va a criopreservar, se lo va a donar. Entonces, si lo dona, ¿a quién lo vamos a donar? La pareja que está donando sus óvulos, sus espermatozoides para que se produzca este embrión, va a estar de acuerdo que tengan otro hijo en otra pareja después de haber intentado millones de veces gestar. Entonces existen todos estos vacíos en nuestro medio. En otros países no. Solo se puede utilizar estos 3 óvulos fecundados, y de estos 3 óvulos fecundados que son embriones que ya se va a implantar en la cavidad uterina, probablemente ninguno prenda, es decir, se coloque en el útero, geste y termine nuevamente en aborto. Y si yo he desechado el resto, tengo que buscar otra alternativa. Entonces, justamente por estos vacíos en nuestro medio, que hasta ahora, buen día, no tenemos en la actualidad leyes concretas que nos puedan corroborar en cuanto a los factores psicológicos y los factores morales. Peor con el útero subrogado, lo que se conoce como el vientre en alquiler. Entonces, no hay ninguna ley que identifique si se puede realizar o no se puede realizar el vientre en alquiler en nuestro medio. Hay vacíos, hay señales, o sea, que tienen las leyes, normas, no sé qué le llaman, ¿no? Artículos, pero estos artículos están indefinidos, no tienen especificaciones reales para poder entrar claramente en lo que se realiza terapia de fertilidad, y peor con fertilización in vitro o inyección intracitoplásmica. Y ahí vienen los factores morales, psicológicos, la iglesia y todo lo que va a corresponder. Les decía, en otros países no, en otros países se hace firmar a la pareja, se criopreserva estos embriones. ¿Por qué? Porque si la pareja no ha podido prender una primera gestación, o sea, no se ha podido anidar en el útero, va a poder utilizar los otros embriones que quedaron. Y si prendió su bebé, estos embriones sí o sí tienen que ser donados en otros países, y en otros países, dependiendo de lo que escojan la pareja, se pueden desechar. En nuestro medio les decía no. Y ahí están, no es en todos los países, dentro de misma Europa, cada estado que tienen sus distintas leyes y normas para lo que corresponde terapia de fertilidad, ¿ya? Entonces, esta terapia de fertilidad va a estar asumida por estos aspectos morales, físicos, económicos, psicológicos de las pacientes. Entonces, para poder ofrecer una alternativa a estas parejas que han sido sometidas a todo este protocolo,
se habla de lo que son las técnicas de reproducción humana asistida o lo que corresponde a la reproducción humana asistida, que no es una técnica nueva, esta ya se ha visto hace bastantes años y el primero que se pudo ver y observar y realizar es el conocido como el bebé probeta, en el que se pudo fecundar el primer producto hace ya más de 40 años en la cajita de Petri y se implantó en la cavidad uterina. Entonces no es nuevo. En nuestro medio sí, en nuestro medio recién están empezando las nuevas técnicas de reproducción, inclusive hasta hace un par de años atrás, no más de 2 años, incluso hasta menos, se tenía inyección intracitoplásmica solo en Santa Cruz y La Paz. Actualmente ya hay en nuestro medio, no como una técnica gran sofisticada, pero ya hay. En otros países son clínicas inmensas que solo se dedican a terapia de fertilidad. Por lo tanto, reproducción humana asistida son varias técnicas en las cuales tenemos que identificar a la pareja e identificar a qué terapia es la que va a corresponder en primera instancia. ¿Por qué? Porque si esta paciente tiene anovulación, no está ovulando, no le voy a ofrecer de forma directa donación de óvulos fecundados. Entonces tengo que identificar qué terapia es la que va a corresponder. Entonces en estas tenemos lo que se conoce como el coito programado, la fecundación in vitro, donación de ovocitos, la inducción a la ovulación, la técnica de transferencia de óvulos fecundados, la donación de óvulos fecundados, la inseminación artificial, la transferencia intraturárica de gametos y óvulos fecundados y la maternidad subrogada, que se conoce como vientre en alquiler. El coito programado primeramente se realiza todas aquellas parejas en las que tienen el recuento folicular normal, el varón tiene la cantidad de espermatozoides normales adecuados y lo que se trata de hacer es programar en el momento en el que el paciente está ovulando. Es decir, si la pareja mantiene relaciones sexuales de forma consecutiva todos los días, se va a eliminar a través del semen la cantidad de espermatozoides más viables y con mayor motilidad, y en el momento en que esté ovulando la pareja va a tener los espermatozoides menores móviles y con menor vitalidad, lo que significa que no va a tener la cantidad necesaria suficiente para que pueda gestar. Es por eso que se mantiene en abstinencia la pareja hasta el momento en el que se va a producir la ovulación y se programa qué días consecutivos va a mantener relaciones sexuales esta pareja y por lo tanto poder gestar. Lo que significa que en la mujer y en el varón no se ha encontrado ningún tipo de alteración que pueda identificar para ser sometido a otro tipo de conducta. ¿Listo? Posteriormente, ya vienen todas las otras alternativas que nosotros vamos a poder ofrecer a la pareja. En esta primera etapa, ¿vamos a utilizar alguna técnica? No. Simplemente estamos identificando la ovulación de la pareja, estamos identificando la cantidad de óvulos que tiene y la cantidad de espermatozoides que tiene, pero no significa que no le vamos a realizar a esta pareja todos los estudios que hemos hecho anteriormente. Recuerden que tenemos que identificar si tienen alguna patología de base, si estas trompas están permeables o no, si en el varón la cantidad de espermograma que se va a realizar se encuentra normal o no, o si tiene algún tipo de infección. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que después de haber realizado a la pareja identificado en el protocolo de fertilidad, para que éstas puedan ser sometidos a una técnica de reproducción humana asistida, ha podido identificar que de estas parejas un 90% puede gestar después de haberse sometido a una terapia de fertilidad, es decir, a una técnica de reproducción. Lo que actualmente ha podido identificar que los casos de infertilidad, las terapias que se están realizando, tienen bastante éxito. Y tenemos que definir principalmente a qué nos referimos con reproducción asistida y qué nos referimos con técnica de reproducción asistida. Entonces, reproducción asistida es lograr una gestación a través de medios como la inducción de la ovulación, estimulación ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación con las técnicas de reproducción asistida, inseminación intrauterina. O sea, reproducción asistida son todos los medios que nosotros vamos a utilizar para que esta pareja pueda gestar.
pero técnica de reproducción asistida son todos los tratamientos y procedimientos que nosotros podamos realizar en esta pareja. Es decir, todo lo que nosotros vamos a intervenir son las técnicas de reproducción. Reproducción es lo que la pareja va a poder gestar según las técnicas que nosotros vayamos a utilizar para que esta pareja pueda gestar. Por lo tanto, técnicas de reproducción asistida sí va a necesitar nuestra intervención, sí va a necesitar de procedimientos que incluyan incluso la manipulación, tanto de espermatozoides como los óvulos. Para que esta paciente se realice una técnica de reproducción humana, también tenemos lo que son los requisitos, al igual que escogemos a la pareja. Esto no es lo mismo que lo mismo que habíamos hablado de la pareja con el protocolo, ¿verdad? El protocolo vamos a escoger una pareja que tenga una pareja estable, que esa pareja, principalmente la mujer, tenga menos de 35 años, o si está más de 35 años que pueda tener buena inducción a la ovulación. O sea, ese es el protocolo que se va a escoger a la pareja. Pero estos son los requisitos que se debe tener para que una vez escogido, esta pareja se pueda utilizar estas técnicas de reproducción. Primeramente, que tenga mayor de 18 años, es decir, no se puede realizar en menores de edad, ningún tipo de procedimiento en menores de edad. Se debe realizar un consentimiento informado en estas parejas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar técnicas. Se va a manipular tanto los espermatozoides como los óvulos. Por lo tanto, se debe tener el consentimiento de la pareja para que se pueda realizar estas técnicas de reproducción, que gocen principalmente un bienestar físico y mental, es decir, que no tengan ningún tipo de alteración, porque al igual que escogemos la pareja, si utiliza una técnica de reproducción una paciente cardiópata, ¿qué le puede producir la gestación en esta paciente cardiópata? Se compromete la vida de la mujer, ¿verdad? Y no solo la vida de la mujer, si una vez que ha gestado este embarazo puede terminar en un parto pretérmino, lo que significa disminución de la calidad de vida de este bebé que estamos tratando de utilizar las técnicas. Por lo tanto, tienen que tener un bienestar físico y principalmente mental. Cumplir con todos los requisitos señalados en el protocolo de la pareja, es decir, todo el protocolo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que se prohíbe en las técnicas de reproducción? Cualquier práctica eugenésica, es decir, eliminación o matar o destruir aquellos embriones fecundados. La clonación reproductiva también se prohíbe. Se prohíbe la producción de hímeros, de híbridos o quimeras. La implantación de más de 3 embriones en el útero. Entonces, eso ya está establecido en las técnicas de reproducción humana asistida. Se puede implantar 1, 2 o máximo 3 embriones, pero no más de 3 embriones. Cualquier otra que atente contra las disposiciones jurídicas en la materia, es decir, según el estado en el que se va a realizar, en el país en el que se va a realizar las técnicas. Por lo tanto, su clasificación de las técnicas de reproducción se clasifican en técnicas de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. Las técnicas de baja complejidad es lo que habíamos visto, que simplemente es inducción a la ovulación. ¿Por qué? Porque solo utilizamos un medicamento en la mujer para que ésta pueda ovular. Las terapias o las técnicas de mediana complejidad, a esta sí va a entrar lo que es la inseminación homóloga o la inseminación artificial homóloga y heteróloga. Y en las de alta complejidad, ahí ya utilizamos otras técnicas como la fertilización in vitro, la transferencia intratubárica de gametos y la inyección intracitoplásmica. Entonces, esas ya son técnicas de alta complejidad. ¿Y en qué consiste la inducción a la ovulación? ¿En quiénes va a estar indicada la inducción a la ovulación? Va a estar indicada principalmente en todas aquellas pacientes que tengan alteraciones en la ovulación, es decir, falta de la ovulación, principalmente después de haber administrado hormonas de forma externa. Por lo tanto, acá tenemos un ovario normal, donde sabemos que en el ovario normal cada mes se va a producir el ciclo de la ovulación, donde un folículo se va a convertir en el folículo primordial, es el que se va a desarrollar y va a liberarse el óvulo. En patologías como en el síndrome de ovario poliquístico o en patologías como la anovulación, ¿qué va a pasar? Ninguno de estos folículos se va a liberar, es decir, ninguno de estos óvulos
se va a liberar para producirse la gestación. Todos estos óvulos se van a retener formando lo que son los pequeños quistes. Y para que estos quistes puedan ser liberados, nosotros necesitamos de un medicamento que es inductor a la ovulación. Y este medicamento es el citrato de clomifeno o también con la estimulación de la folículo estimulante. Con esto, ¿qué vamos a hacer? De que se desarrollen, que se liberen la mayor cantidad de óvulos. Es decir, este medicamento que es inductor a la ovulación va a hacer que se liberen todos estos óvulos que han sido contenidos en quistes. Pero el medicamento no escoge. No va a escoger, no va a decir, voy a dar el medicamento y solo voy a liberar del ovario izquierdo o solo voy a liberar del ovario derecho. No, el medicamento inductor de la ovulación va a hacer que se liberen de ambos ovarios. Y al liberarse de ambos ovarios los óvulos, significa que la paciente está en ovulación y que puede gestar. Y al producirse esta ovulación con varios óvulos que se está liberando, se puede producir la gestación múltiple, es decir, embarazos gemelares o embarazos triples o incluso más. Entonces, el objetivo con la inducción de la ovulación es restablecer una ovulación normal y lograr que el ovario produzca y elimine la gran cantidad de óvulos que no ha podido eliminar. ¿Listo? Entonces, en eso va a consistir la inducción de la ovulación, en que se pueda generar y liberar estos óvulos que han sido retenidos en forma de quistes. Pero esta inducción de la ovulación no solo nos va a servir para esto, nos va a servir también para otras terapias. ¿Por qué? Porque a través de la inducción de la ovulación, cuando se están liberando estos óvulos, yo voy a poder utilizar otras técnicas, como cuáles, como extraer los óvulos para realizar una fertilización in vitro, estimular para realizar una inseminación artificial, extraer estos óvulos para realizar una inyección intracitoplásmica, extraer estos óvulos para donar o extraer estos óvulos para criopreservar. ¿Listo? Entonces, es solo la inducción de la ovulación, no solo se va a utilizar para inducir la ovulación en el momento de la gestación, sino para poder extraer una vez que se han liberado estos óvulos, para poder extraer y utilizarlos en otras técnicas de reproducción. ¿En qué consiste la inseminación artificial? Esta es otra de las técnicas que nosotros vamos a poder realizar siempre y cuando identifiquemos qué anomalías vamos a poder encontrar tanto en la mujer y en el varón. ¿Y en qué consiste la técnica de inseminación artificial? Como su nombre indica, esta técnica lo que hace es evitar todo este paso del trayecto del semen hacia la cavidad uterina. Cuando se produce la eyaculación, se va a producir la liberación de más de 200.000 espermatozoides. Y estos 200.000 espermatozoides, ¿dónde se van a quedar? En el canal vaginal. El pH de la vagina, en contacto con estos espermatozoides, va a ser uno de los primeros medios de barrera. Es decir, que de estos 200.000 ya en la vagina van a morir una gran cantidad de espermatozoides. Después de estos espermatozoides tienen que pasar otra barrera, que es el orificio cervical interno. Pasan el orificio cervical externo, tienen que ser ayudados por los otros espermatozoides para que puedan atravesar el orificio cervical interno, después pasar el orificio cervical, mejor dicho, el orificio cervical externo, pasar el orificio cervical interno, y en todo este trayecto van a ir muriendo los espermatozoides. Estos espermatozoides van a llegar a la cavidad uterina, y en la cavidad uterina también, por este medio hostil, van a morir espermatozoides, lo que significa que los que tienen mayor vitalidad y motilidad son los que van a llegar al encuentro con el óvulo que se va a producir en el momento de la ovulación. Si no hay ovulación, no se va a encontrar con ningún óvulo. ¿Y qué tenemos que identificar en la mujer? Que estas trompitas de la mujer se encuentren permeables para que todos estos espermatozoides puedan llegar. Si hemos inducido la ovulación, significa que en un ovario y en el otro ovario van a existir óvulos. Pero si no se ha inducido la ovulación y la mujer estamos contando con su ovulación normal, significa que uno de los ovarios va a estar ovulando. ¿Y qué va a pasar a esos espermatozoides? ¿Sabrán qué ovario es el que está ovulando? No, los espermatozoides se van a dirigir unos al lado derecho y otros al lado izquierdo para poder encontrar a este óvulo que se encuentra en la etapa de ovulación. La inseminación artificial consiste en extraer el semen del el semen de los varones. Este semen se los va a centrifugar, lo que significa que no solo se coloca el semen,
se hace un lavado para extraer la cantidad de residuos que no van a entrar y que más bien van a producir contacto con el pH vaginal y van a producir la muerte de estos espermatozoides. Por lo tanto, se sacan todos estos residuos del espermograma que se ha recolectado y se introduce en la cavidad uterina y se introduce tal como están viendo, con una pipeta o una jeringa en el momento de la ovulación de la paciente, para evitar todo este trayecto, para evitar que estos espermatozoides mueran en el canal vaginal, mueran en el trayecto del orificio cervical externo e interno y en el útero. Es decir, se los va a introducir a nivel del fondo uterino para que toda esta cantidad de espermatozoides viables y hábiles pasen toda esta barrera y puedan llegar de forma fácil al encuentro con el óvulo. Esto corresponde a lo que es la inseminación artificial. ¿Listo? Para realizar esta inseminación artificial, también podemos realizar de forma conjunta a la paciente la inducción de la ovulación. ¿Qué significa? Que podemos inducir que se libere mayor cantidad de óvulos, no solo en un ovario, sino en ambos ovarios, y una vez que se ha producido la liberación de los óvulos, en el momento de la ovulación, insertar estos espermatozoides en el fondo uterino para que pueda producirse la gestación de forma natural. Es decir, no vamos a intervenir con el óvulo ni con el espermatozoide para que estos puedan gestar. ¿Cuáles son las condicionantes principalmente para la inseminación artificial? Que el varón tenga un espermograma normal, es decir, que su seminograma sea mayor a 20.000, que tenga una motilidad mayor del 20% y tenga unas formas normales mayor del 30%. Si el espermograma del varón es anormal o tiene oligoespermia, realizar una inseminación artificial no nos va a servir. ¿Por qué? Porque esta cantidad de espermatozoides, al ser menor, no van a poder llegar fácilmente para que puedan fecundar. ¿Listo? Y en la mujer, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder realizar una inseminación artificial? Que ésta tenga una ovulación normal. Si tiene una ovulación o responde a la estimulación de la ovulación, también va a poder gestar. Y otro factor importante es que esta trompita uterina se encuentre permeable. Y para que se encuentre permeable, ¿qué es lo que tengo que solicitar? ¿Qué estudio le voy a solicitar a esta paciente para identificar que esta trompita esté permeable? Y después quieren estudiar, ¿no? Ya sé por qué quieren escoger ese tema. ¿Qué le voy a solicitar? ¿Qué estudio es el cote positivo y cote negativo? La histerosalpingografía es en el que yo voy a poder identificar a través de cortes radiográficos y una tinción que voy a utilizar a través del canal vaginal, que esta tinción me muestre la permeabilidad de las trompas. Si no he realizado este estudio, de nada me sirve realizar una inseminación artificial a esta paciente. ¿Por qué? Porque puede que esta trompa esté ocluida. Si esta trompa está ocluida, así yo le deposite espermatozoides en el fondo uterino, nunca van a poder tener contacto con el óvulo porque la trompa va a estar ocluida. Por lo tanto, yo tengo que identificar que esta trompa esté permeable. Y si yo le hago la serología de clamidia y esta me sale IgG positivo, ¿qué probabilidad tiene esta paciente de que las trompas esté ocluida? Alta probabilidad, porque la clamidia va a producir esto, va a producir que se produzca sinergias a nivel de las trompas uterinas, el lumen se cierre, por lo tanto este óvulo nunca va a poder tener contacto con el espermatozoide. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo está indicada la inseminación artificial? Está indicada en la incapacidad de depositar correctamente el semen en la vagina, en pacientes que tienen barreras a nivel vaginal, como por ejemplo pólipos en el cervix. Formación de pólipos cervicales va a ser como una puerta que va a cerrar para que estos espermatozoides puedan entrar. Se le hace una polipectomía, pero aún así no puede gestar. Por lo tanto, significa que estas pacientes van a estar sometidas o van a ser una alternativa a realizar una inseminación artificial.
con alteraciones en los parámetros seminales. Si bien los parámetros seminales tenemos parámetros dentro de la normalidad que se encuentran en los percentiles, percentil mayor, percentil menor, dentro del percentil bajo, pero tienen que entrar dentro de parámetros normales el seminograma de los varones. Cuando tengan alteraciones de factor cervical, cuando pacientes que tengan endometriosis leve o antecedentes de endometriosis, ¿por qué? Porque estos flocos de implantación del endometrio van a producir alteraciones y se correlaciona hasta con un 40% de infertilidad de las mujeres. Factor inmunológico, esterilidad de origen desconocido, y cuando queremos utilizar semen de donante. ¿Qué significa? En pacientes que su pareja tiene oligoespermio, no podemos realizar otro tipo de técnica y esta pareja decide tener un bebé con el semen de otra persona, pero la paciente, la mujer, es estable. Por lo tanto, se puede realizar la inseminación con semen de donante. Dentro de esta clasificación de la inseminación artificial va a depender desde la procedencia del semen, que puede ser el semen de la misma pareja o el semen de donante, y también depende del lugar de la inseminación. ¿Por qué? Porque la inseminación se puede hacer intracervical, es decir, solo en el cervix, o intrauterina, en el fondo uterino. Las que tienen más éxito, la intrauterina, porque pasa esa barrera del cervix. Antes de someter a estas pacientes a otro tipo de terapia, se recomienda que estas parejas que tienen una ovulación normal, la trompa permeable y la cantidad del semen normal, que por lo menos hagan 6 terapias de inseminación artificial para poder pasar a otra técnica de reproducción asistida, siempre y cuando contamos con estos requisitos. Dentro de la misma técnica de lo que corresponde a la inseminación artificial, se va a realizar lo que es la estimulación controlada a nivel de los ovarios en aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, anovulación, pero con la estimulación van a responder. Si tienen una anovulación y tras el estímulo del citrato de clomifeno responden a estimulación ovárica, significa que van a liberar óvulos, por lo tanto también voy a poder utilizar lo que es la inseminación artificial. Y en el varón se debe recomendar o se debe recolectar el semen siempre y cuando esta muestra del semen tenga una abstinencia de 2 a 5 días, lo que significa que no voy a poder recolectar el semen en cualquier momento. Tiene que tener este periodo de abstinencia, pero no más de 7 días. ¿Por qué? Porque si tiene una abstinencia el varón de más de 7 días, de no tener relaciones con la pareja, este semen también van a encontrarse espermatozoides que ya van a estar en su etapa de finalización, es decir, que no van a servir para realizar la fecundación y realizar la fertilización in vitro. El proceso de captación de los espermatozoides va a consistir en captar estos espermatozoides y realizar lo que es la dilución y la centrifugación, es decir, es un lavado que se realiza al semen, no se coloca solo el semen, sino se agarra el semen, se hace un lavado, se extrae todos los residuos de desecho, todas las bacterias que puedan contener, y se hace una centrifugación donde solo se coloca todos los espermatozoides que han sido viables. ¿Por qué? Porque en este lavado puede que queden aquellos espermatozoides que tienen menor vitalidad, y peor, los espermatozoides que ya se consideran que han fallecido durante todo este tiempo de abstinencia. También se va a realizar la inseminación con donante. Esta inseminación con donante se puede realizar principalmente en aquellas parejas en el que el varón se considera con azoospermia y no se va a poder utilizar otra técnica para poder recolectar ese semen de forma adecuada. O en aquellas pacientes que son solas y que necesitan, que no tienen pareja y que buscan gestación. En aquellas parejas donde en otros países tienen parejas que son del mismo sexo pero quieren gestar. En mujeres principalmente se puede utilizar el semen de un donante, pero en parejas estables. Entonces, ¿en quiénes van a estar indicados en donación con donante? En parejas que tienen el varón azoospermia, que tienen esterilidad masculina,
para evitar trastornos de enfermedades genéticas también, porque hay parejas en que tienen alteraciones genéticas, es decir, que el contacto de los cromosomas de la mujer con el varón va a crear un producto anómalo con algún tipo de trastorno, y esta pareja quiere tener un bebé aparentemente normal sin ningún tipo de trastorno, lo que significa que si va a seguir teniendo contacto con los genes de este varón, va a seguir teniendo gestaciones anómalas. Por lo tanto, para evitar estas gestaciones anómalas, se puede utilizar el semen de un donante. En pacientes que tienen incompatibilidad de RH, principalmente que todos sus productos hacen hidróxido fetal, y en enfermedades infecciosas como VIH se puede utilizar el semen del donante. La inseminación in vitro. ¿En qué consiste la inseminación in vitro? Después de esta pareja que tiene aparentemente normal sus óvulos y sus espermatozoides, después de 6 ciclos repetitivos de realizar la inseminación artificial y no gestan, podemos ofrecer la alternativa de inseminación in vitro. O en aquellas pacientes que tengan las trompas ocluidas, lo que significa que el óvulo no va a poder llegar en contacto con el espermatozoide. ¿Qué es lo que debemos realizar? Extraer los óvulos, extraer los espermatozoides y que se fecunden de forma artificial. Se van a fecundar en una cajita de PET. Por lo tanto, yo tengo que hacer unos pasos para que podamos recolectar los óvulos, recolectar el semen de la pareja y hacer que fecunden estos gametos. ¿Qué es lo que se debe realizar? Una hiperestimulación ovárica, la recuperación de los ovocitos, la fecundación de los gametos y la transferencia del embrión fecundado a la cavidad uterina. Y es lo que vamos a realizar. Entonces, en primera etapa tengo que identificar el ciclo de la mujer para poder inducir a la ovulación. Voy a estimular con tabletas, citrato de clomifeno, para que esta paciente tenga la mayor cantidad de óvulos viables y liberados. Una vez que se induzca la ovulación, se va a extraer estos óvulos. Se extrae estos óvulos a través de, guiada por ecografía y por una punción. La punción se puede realizar transvaginal o transabdominal. Lo más adecuado es realizar transvaginal. ¿Por qué? Porque vamos a tener contacto directo a través del fondo de saco. ¿Listo? Y transabdominal se puede realizar. Sí se puede realizar, pero el contacto es más indirecto, es lo que significa que tengo que pasar varios trayectos. También otra forma de recolección es a través de la laparoscopía y más abierto es con la laparotomía, pero se puede extraer por punción transvaginal. Se extrae con una pipeta, una jeringuita, se va a extraer todos estos óvulos que han sido tras la estimulación ovárica. Voy a extraer los óvulos. ¿Qué tengo que hacer en el varón? Preparar al varón que entre en abstinencia de 2 a 5 días, recolectar el semen, centrifugar el semen y ambos colocarlos en una cajita de Petri. ¿Listo? No voy a realizar ¿qué en este varón? ¿Qué es lo que no voy a realizar en este varón? Porque voy a colocar todos los espermas. No voy a realizar la citogenética, es decir, que no voy a evaluar la calidad de los espermatozoides. Se recomienda hacer la evaluación previa, pero repito, son técnicas bastante costosas y algunas que tampoco se realizan acá. Simplemente voy a recolectar los espermatozoides, todos los óvulos, se va a colocar en una cajita de Petri y estos solitos se van a fecundar, es decir, tenemos los óvulos y los espermatozoides y estos solitos se van a juntar, solito se va a producir la gestación. Y en esta fecundación, estos embriones que van a gestar, estos óvulos, puede que fecunden todos, puede que fecunden 2, 3 o puede que no fecunden ninguno. ¿Listo? Una vez que se ha producido la fecundación, estos embriones los voy a transferir. Y estos embriones que se van a transferir, tengo que transferir ¿cuántos? Máximo 3, no puedo transferir más. Entonces voy a utilizar la técnica de transferencia embrionaria. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con el útero en la mujer? Este útero tiene que estar preparado para gestar. ¿Qué hormona es la que favorece la gestación? Progesterona. Lo que significa que la mujer la voy a estar preparando en toda esta etapa con progesterona. Tiene que recibir dosis altas de progesterona para que una vez implantemos el embrión, este se pueda adherir a la cavidad uterina.
Si no estimulo con progesterona, porque se acuerdan en el ciclo normal de la gestación que se produce, se eleva la progesterona, si no hay gestación baja la progesterona. Si baja la progesterona, el riesgo de que una paciente que está con embarazo, si no hay progesterona, el riesgo de que tiene esta paciente, de aborto, de pérdida, porque la progesterona es la que va a disminuir. Por lo tanto, estas pacientes que están haciendo terapia de fertilidad, tengo que darle progesterona en dosis altas para que una vez implantemos este embrión, este se pueda adherir a la cavidad uterina. Se ha adherido a la cavidad uterina, se ha producido la gestación, realizo beta-HCG, sale beta-HCG cuantitativa positiva. Significa que la terapia de fertilidad terminó ahí, porque se ha producido la gestación. De ahí para adelante se tiene que seguir todo el protocolo que corresponde en cualquier paciente que está con gestación. Simplemente que estas pacientes se las consideran pacientes de alto riesgo porque ha sido sometida a varias terapias para que se pueda producir la gestación. ¿Y en quiénes vamos a realizar o vamos a dar indicación de una inseminación in vitro? Aquellas pacientes que tengan oclusión tubárica de cualquier parte del ovario, proximal, mediana, distal. Adherencias o formación de obstrucción de adherencias a nivel de las trompas, es decir, secundarias por cualquier proceso infeccioso como enfermedad pélvica inflamatoria, que cuando sale la infección a través de las trompitas, ¿qué va a producir en las trompas? Adherencias a nivel de las trompas uterinas. Por lo tanto, estas pacientes tampoco van a poder gestar. En pacientes que se les ha realizado algún tipo de cirugía previa, como en pacientes en las que se les ha extraído la trompa, en pacientes con antecedentes de embarazo ectópico roto, se ha extraído la trompita, por lo tanto el ovario va a seguir ovulando, pero este nunca va a tener contacto con el útero. Por lo tanto, en estas pacientes también se puede recomendar la inseminación in vitro. En pacientes con antecedentes de endometriosis por la interferencia del desarrollo de los ovocitos o embriogénesis durante la recaptación del endometrio, es decir, que no va a tener una buena recaptación, por lo tanto van a terminar en abortos. En fracasos de inseminación artificial, después de 6 ciclos repetitivos y han fracasado estas pacientes, ya podemos indicarles que se puedan realizar una inseminación in vitro por causas de factor masculino. ¿Por qué? Porque la cantidad de espermatozoides que se va a colocar en esta cajita ya no va a tener que pasar todas estas barreras. Así tenga el paciente un recuento de espermatozoides oligoespermia leve, no moderada ni severa, también podemos realizar lo que es la inseminación in vitro. Pacientes que tengan esterilidad idiopática o en antecedentes de alteraciones de la ovulación. En estos pacientes en los que vamos a realizar la fertilización in vitro, si la paciente no tiene la cantidad de óvulos necesarios, tenemos que pensar cómo vamos a recolectar estos óvulos. Por lo tanto, se puede hacer la donación de ovocitos, es decir, la donación de estos óvulos para que se puedan gestar en la fertilización in vitro y puedan ser introducidos en la cavidad uterina de la paciente. ¿Listo? Entonces, esta donación de ovocitos permite gestar a la paciente en cualquier edad y permite producir la gestación, así la paciente no tenga los óvulos necesarios, no se pueda recolectar los óvulos, ha sido donado de otra paciente, estos óvulos se ha gestado en una fertilización in vitro y se pueda colocar este óvulo, este embrión fecundado a la cavidad uterina de la paciente que no ha podido tener los óvulos necesarios. O sea, puede gestar la mujer, así no se hayan recolectado los óvulos de la propia paciente. Entonces, ¿en quiénes va a estar indicado? En aquellas mujeres que no tengan función ovárica, es decir, con un fallo ovárico primario o una menopausia precoz. En pacientes con disgenesia gonadal, en pacientes que tengan el cese de la ovulación antes de los 40 años de edad, que no podamos recolectar los óvulos, o en aquellas pacientes que ya están en la etapa de la perimenopausia, en la etapa de climaterio, donde ya empiezan con fallos de la ovulación, no vamos a poder recolectar de forma adecuada la ovulación, pero que vamos a poder realizar una inseminación in vitro con donación de ovocitos. Y en las mujeres con una función ovárica normal, en las que se han producido fallos repetitivos de fertilización in vitro, en las que se ha tenido antecedentes de abortos repetitivos pese a realizar la inseminación in vitro con sus propios ovocitos, y en la respuesta baja tras una estimulación ovárica y en alteraciones genéticas. ¿Listo? La microinyección intracitoplásmica, el ICSI,
¿Esta en qué va a consistir? Es similar a la fecundación in vitro, pero esta se caracteriza ¿por qué? Primeramente, las indicaciones. ¿En quiénes vamos a indicar la inyección intracitoplásmica? En a todos aquellos pacientes que tengan fallos en la inseminación in vitro, que tengan principalmente infertilidad y esterilidad por factor masculino, es decir, en el que la cantidad de los espermatozoides del varón se encuentren afectados con oligoespermia moderada, severa o azoospermia. ¿Y en qué consiste? Esta inyección intracitoplásmica es similar a la fertilización in vitro. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Estimular a los óvulos, estimulamos a los óvulos, recolectamos los óvulos, extraemos el semen, recolectamos la cantidad de espermatozoides que sea, pero antes de realizar la inyección intracitoplásmica, porque va a ser por factor masculino, es decir, oligoespermia moderada, severa o azoospermia, y cuando estos pacientes tienen estos antecedentes de oligoespermia o teratoespermia, significa que alta probabilidad de que esos embriones, mejor dicho, esos espermatozoides tengan alteraciones en su estructura, que significa fragmentos en la estructura de los cromosomas del espermatozoide. Por lo tanto, antes de realizar una inyección intracitoplásmica, se recomienda que estos espermatozoides sean sometidos a estudio citogenético, es decir, para poder identificar si no tienen fragmentos de delecciones en estos cromosomas. ¿Por qué? Porque en la inyección intracitoplásmica voy a extraer los óvulos, voy a extraer los espermatozoides y solo voy a escoger un óvulo y un espermatozoide. ¿Listo? Y este óvulo y este espermatozoide, a este espermatozoide voy a introducirlo, hacer pasar la zona pelúcida e introducir en la parte interna del óvulo, y tal como se produce la fecundación, una vez que se ha introducido la cabecita, tengo que cortarle la colita. ¿Listo? Entonces voy a estimular a que se produzca la fecundación de forma artificial. Tengo el óvulo y el espermatozoide, solo un óvulo y solo un espermatozoide, en la cual voy a hacer que este espermatozoide entre, atraviese la zona pelúcida. Ni bien atraviesa la zona pelúcida, tenemos que cortarle la colita, tal como pasa en el proceso de fecundación. Y una vez que se ha producido la gestación, la bipartición, voy a transferir a la cavidad uterina cuando éste se encuentre en 12 a 18 pronúcleos, es decir, cuando ya tengan esta partición, recién voy a poder introducir a la cavidad uterina. Este procedimiento no voy a realizar entre 6, 7, 8 embriones, no, simplemente un óvulo y un espermatozoide. Y para que yo pueda escoger este espermatozoide, significa que tenemos que haber realizado los estudios necesarios a esta cantidad de semen y no escoger un espermatozoide que esté fragmentado, y una vez que se introduzca la cavidad uterina, este espermatozoide en contacto con el óvulo, una vez que se produzca la embriogénesis, en realidad termine nuevamente en aborto en el paciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que pacientes que tienen alteraciones en el semen, ¿qué tienen como consecuencia? Abortos repetitivos. Van a poder gestar, pero estas gestaciones van a terminar en abortos. Por lo tanto, esta es una de las técnicas mayores de invasión en las que se va a realizar el contacto directo con el óvulo y el espermatozoide. Ahora, la transferencia intratubárica gametal también se puede realizar. ¿Y en qué consiste esta transferencia? Esta transferencia consiste en que después de haberse producido la estimulación ovárica o extraer los óvulos de una paciente donante, yo los voy a colocar de forma directa donde se produce la gestación. ¿Y dónde se produce la gestación? En la ampolla de la trompa uterina. Por lo tanto, voy a colocar espermatozoides y óvulos a nivel de la trompita. Y es ahí donde se puede producir la gestación. ¿En quiénes está indicado esto? En pacientes que tienen endometriosis, en pacientes que tienen infertilidad sin una causa aparente, en pacientes que tienen factor masculino leve, como oligoespermia leve, o factor cervical o inmunológico. Esta técnica ya no es muy utilizada, hace bastantes años se utilizaba, pero tiene un éxito de un 25 a un 30%, lo que significa que tampoco tiene alto índice de gestación esta es la transferencia.
Pero existe lo que es la transferencia intratubálica gametal, en la que consiste es que en vez de transferir los embriones al útero, embriones en bipartición de 12 a 18, voy a transferir estos embriones en menor etapa en la trompita. ¿Listo? Y una vez que se ha transferido en la trompita el embrión, se va a producir todo el proceso de bipartición a nivel de la trompa para poder implantarse en la cavidad uterina en estado de mórula. Entonces sí voy a poder producir la fecundación de este gameto fecundado a nivel de la trompita y que se tenga todo su trayecto normal hasta poder implantarse en la cavidad uterina. En eso consiste la transferencia intratubálica gametal, que también se tiene que realizar todo el proceso de ¿qué? Estimulación ovárica, extraer los óvulos, extraer los espermatozoides, hacer que estos espermatozoides fecunden en la fertilización in vitro, pero ¿dónde los voy a introducir? Ya no los voy a introducir en la cavidad uterina, los voy a introducir a nivel de la trompa. ¿Listo? Entonces, en esto va a consistir la transferencia intratubálica. Ahora, en aquellas pacientes, estos son los procedimientos, las técnicas que podemos utilizar. Pero, ¿qué pasa en aquellas pacientes en las que, por ejemplo, tienen alteraciones en el útero, como los miomas uterinos? Son pacientes que tienen gran cantidad de miomatosis uterinas, tienen la estimulación ovárica normal, pero se han encontrado esta etapa de miomas uterinos a los 38, 39 años, lo que significa que yo tengo que hacer una miomectomía, retirar solo el mioma para que este útero se pueda regenerar y después esta paciente pueda fecundar. Todo este tiempo que va a pasar necesita mínimo un año. Y si va pasando los años, esta paciente tiene 38, lo que significa que al promediar los 39 o 40 años recién va a estar pudiendo gestar, pero estos óvulos empiezan a disminuir de calidad a partir de los 35 años. Para eso se ha realizado las terapias de criopreservación de óvulos o embrionaria. ¿Y qué significa? Extraer estos óvulos en etapas tempranas. Pacientes, mujeres en nuestros países a partir de los 25 años ya se pueden extraer los óvulos y criopreservar, colocarlos en óxido nítrico, congelarlos pues, prácticamente, y al momento que deseen gestar, si están de más de 35 38 años, utilizar estos óvulos que han sido criopreservados. O en estas parejas que tienen estos antecedentes de alteraciones uterinas o antecedentes de que su terapia va a demorar bastante tiempo, se puede extraer el óvulo, el espermatozoide, fecundarlos y una vez fecundados, congelar estos embriones. A esto se llama criopreservación embrional. ¿Listo? Y utilizarlos en el momento en que sea adecuado. Si a esta paciente se le ha extraído a los 35 años, si tiene miomatosis, si este útero recién se ha podido regenerar a los 38, 40 años, se puede utilizar estos mismos embriones en la cavidad uterina para que puedan gestar. ¿Listo? Esta tiene unas tasas de supervivencia de embriones congelados que oscilan entre un 60 y 80%. Depende fundamentalmente de la calidad de los embriones y del diagnóstico preimplantatorio anterior que se ha podido realizar. Todos los estudios para poder identificar que estos embriones se han podido fecundar sin ningún tipo de alteración. También se los puede criopreservar. En Argentina, sin ir lejos, a todos los quienes vayan a hacer residencia en Argentina, se estimula a todas las residentes, porque sabemos que las mujeres cuando están en etapa de estudio, me incluyo, nos dedicamos todo el tiempo a estudiar y después de eso lo último que piensan muchas de las mujeres después de estudiar es en tener hijitos, ¿verdad? Entonces, después de todo este tiempo que está transcurriendo, se recomienda, principalmente en los hospitales de Argentina, en uno de los hospitales, que las pacientes se puedan extraer los óvulos y congelarlos. ¿Listo? Entonces, está dentro de una de las terapias que se realizan a todas las mujeres que están realizando residencia, principalmente uno de los hospitales en Argentina, en Buenos Aires. Se puede criopreservar los óvulos desde etapa temprana, ¿ya? En cuanto al tiempo de criopreservación, esto ha sido controversial, porque ha habido óvulos que se han criopreservado de más de 15 años, mejor dicho, óvulos y embriones que se han criopreservado y han tenido resultados exitosos.
y hay óvulos que se han criopreservado y tratado de utilizar después de 1 año y no han tenido resultado. ¿Listo? Entonces esto es independiente, pero se recomienda criopreservar. ¿Por qué? Porque un óvulo a los 20, 25 años tiene todas las características necesarias para poder gestar en comparación que un óvulo que ha sido extraído después de los 35 años. ¿Por qué? Porque existe deficiencia a nivel del desarrollo de los óvulos. Por lo tanto, se recomienda realizar la extracción hasta antes de los 35 años de edad. Y por último, el útero subrogado. Después de realizar todas estas terapias a las pacientes, ofrecer lo que es inyección intracitoplásmica, fertilización de vito, transferencia de gametos a nivel de las trompas uterinas, ¿qué es lo que tenemos que recomendar en última instancia si estas pacientes no están pudiendo gestar? Si esta pareja no está pudiendo gestar, es el útero subrogado. ¿Listo? El útero subrogado es lo que se conoce como vientre en alquiler. Y esto puede ser producido desde factor femenino a factor masculino. ¿Pero qué se recomienda en pacientes que van a realizar o que van a utilizar el útero subrogado? Pueden ser pacientes que desde la misma pareja, una paciente que ha sido histerectomizada y solo le quedan los ovarios, estimular la ovulación, extraer su óvulo, extraer el espermatozoide del varón, pero como no tiene útero no va a poder gestar, por lo tanto utilizar el vientre de otra persona. Pero ese bebé es hijo de la pareja que ha dado los genes, es decir, es hijo de la mamá y del papá que ha dado el óvulo y el espermatozoide. Simplemente se utiliza el útero para poder llevar la gestación. Pero ¿qué pasa en aquellas pacientes donde tienen infertilidad mixta? Es decir, es de factor femenino y masculino. ¿Qué se realiza en eso? Se recomienda que el óvulo sea donado de otra persona, el espermatozoide sea donado de otra persona y que sea utilizado en otra persona el útero. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el óvulo de esta paciente que voy a utilizar el vientre, esta paciente tiene todos los derechos de esta gestación y en cualquier momento puede reclamar esos derechos, así se haya firmado cualquier tipo de compromiso previo. Por lo tanto, se recomienda utilizar otro óvulo, otro espermatozoide y otro vientre en útero subrogado, no el mismo óvulo de la paciente. ¿Listo? En que se va a producir la gestación. Hay parejas en las que la pareja dona el semen, se utiliza otro óvulo o se utiliza el óvulo de la pareja con la donación de otro semen, pero no en la misma paciente. ¿Listo? Por los derechos que tienen o que pueden asumir después de haberse producido la gestación. Si se hace en un útero de otra persona que no tiene contacto ni con el óvulo ni con el espermatozoide, no tiene ningún derecho para poder reclamar algún tipo de maternidad de este producto que ha gestado durante toda su etapa de gestación. Muy bien, eso es todo en cuanto a las técnicas de reproducción humana asistida. Con esto concluimos todos los temas. Para los que no han estado presentes o los que han llegado tarde, al principio de la clase se ha escogido temas que van a entrar a un examen final. ¿Listo? De estos temas que van a entrar a su examen final, más del 50%, un 50% mínimo, un 60% es lo que va a entrar, lo que corresponde a los últimos temas. Y los demás temas va a entrar como complemento para su examen final. ¿Listo? Muy bien, eso es todo. Gracias, doctor. Los veo al año en el internado. Gracias. Espero no te haya dado sed durante la clase. Espero no te haya dado sed durante la clase. Última clase de